vamos a hablar de deuda. Deuda es una palabra que aparece solamente 5 veces. En Nehemías 10:31, en Proverbios 22:26, en Mateo 6:12, y 18:27 y en Romanos 4:4. Una palabra que es tan pequeñita, pero que tanto daño acarrea. ¿Sabe que una vez buscando, cuando yo estoy preparando las prédicas, ¿sí? Cuando hay palabras que me llaman la atención, busco no solo en el diccionario bíblico, la etimología en griego, en hebreo, en lo que tenga que ser, sino también que busco sinónimos. Y uno de los sinónimos que más me impresionó de la palabra deuda es trampa. O sea que una deuda es una trampa. Quiero leerles un pasaje que está en Mateo 18, 23, 35, que dice, y que voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice, por el cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Amén. Esto es palabra de Dios. Esta parábola sobreabunda en ideas profundas sobre la sanidad interior, tanto espiritual como emocional. El rey quiere poner al día sus cuentas y revisando resulta que se encuentra que hay un siervo que le debe una gran fortuna, los 10.000 talentos. Para que usted se dé una idea de cuánto era 10.000 talentos en aquella época, era lo que se recaudaba, lo que la DGI recaudaba en Samaria, Perea, Galilea, Idumea y Judea, era solo el 80% de la deuda esta. Lo abultado de esta deuda es un punto fundamental de esta parábola. ¿Sabe que la deuda con Dios y con el prójimo es de tal tamaño que nunca podríamos pagar? Como tampoco podría el siervo pagarle al rey. ¿Por qué? Porque un siervo trabaja por monedas. Entonces nunca podría llegar con su sueldo
a pagarle al rey. ¿Sabe cuánto le debía? Si trajéramos los 10.000 talentos, los cambiásemos ahora ahí en la casa de cambios, $10 millones. Entonces el siervo se arrodilla y le pide macratumazón. Esa es la palabra que en el griego aparece en el original. Macratumazón es una clase, el significado en griego de la palabra macratumazón es una clase especial de misericordia, como extensión del plazo o prórroga. Él pide prórroga y el rey, ¿qué hace? Lo perdona. O sea que la idea del siervo sobre el perdón es diferente a la idea del rey. Nos cuenta el pasaje que lo suelta, se encuentra con un colega que le debe una pequeñita cantidad de dinero, que son los 100 denarios, y como no puede pagar, marcha preso. Ahí dice lo asió, o sea, lo estaba ahogando, lo agarró del cogote, vamos a hablar claro, lo tenía aquí agarrado. El rey lo llama, lo reprende y lo encarcela. Esto es alarmante. Pero lo que Jesús dijo es mucho más alarmante. En el versículo 35, Jesús dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué nos quiere decir? Un momento de estar pensando alguno, ¿qué clase de Padre Celestial es este? Ah, no, se equivocó el traductor. No, lo que está escrito ahí en la palabra es lo que el Señor dijo. No, la frase es clara. Para el que no perdona y no quiere perdonar, Dios será como un cobrador estricto. ¿Se refiere a la vida futura? ¿Se refiere al castigo de los malvados? Hermano, tengo que decirle que no tenemos que esperar a la vida futura para ver que las palabras de Jesucristo se cumplen. Porque aquí y ahora, el que no perdona se llena de resentimiento y de sentimiento de culpa y vive en una prisión en la que es torturado por todo tipo de conflictos emocionales internos. En esta parábola hay un cuadro de las relaciones humanas. ¿Sabe usted que el mundo está hecho para el perdón? El mundo está hecho para la gracia, para amar todo lo que es vida. Y esta necesidad ha sido sellada en la misma estructura de la naturaleza de las personas. ¿Sabe que una de las definiciones bíblicas del pecado es infracción a las leyes de Dios? Cuando uno quebranta estas leyes, está en deuda con ellas. Tenemos que saber que la palabra debe, de deber, tiene dos sentidos, es mano y contramano. ¿Sí? Debo hacer esto o no debo hacer esto. Significa, estamos en deuda con Dios por algo o estamos en deuda con respecto a otra persona por algo. Y lo que es verdad con respecto a las leyes de Dios, lo es también en el reino de las relaciones interpersonales. Jesús puso conceptos claros en la oración del Padre Nuestro. ¿Cómo dice el Padre Nuestro? Padre, perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tenés que saber que todo este sistema de deuda, ha sido instalado en la personalidad humana de una manera ineludible.
Hay un sentimiento de deber o de estar en deuda, un mecanismo automático por medio del cual estos cobradores internos se ponen en marcha. Procuramos pagar, procuramos satisfacer nuestras equivocaciones, pagar las deudas que debemos o cobrar las deudas que otros nos deben a nosotros. Si nosotros estamos enojados con nosotros mismos, ¿qué decimos? Debo pagarlo todo. Y si nos enojamos con otro, decimos, este me las va a pagar. De esta manera, todo el proceso es puesto en marcha cuando la personalidad es entregada a los atormentadores internos. Jesús nos está diciendo, el que no perdona y no quiere perdonar será aplastado por la aplanadora de la culpa, del resentimiento, de la ansiedad y la angustia. Estoy hablando en un sentido figurado, ¿no es cierto? Y estos 4 sentimientos producen tensión, producen conflictos y toda clase de problemas emocionales. Las 2 causas principales de la mayoría de los problemas emocionales entre los evangélicos son la falla en comprender, recibir y vivir la gracia y el perdón incondicional de Dios, y la falla en ofrecer amor incondicional, perdón y gracia a otra persona.